Bueno, muchos acontecimientos políticos, sobre todo alrededor del expediente sometido ya por el Ministerio Público, por la PEPCA, sobre el caso Pulpo, que menciona 90 veces. Es un expediente de más de 15.000 páginas, que solo la acusación tiene más de 3.000 páginas. Y menciona 90 veces, se ha detectado, 90 veces el nombre de Danilo Medina Sánchez, expresidente de la República. Menciona también a sus hermanos y cuñados, igualmente. Esto ha creado unas reacciones del Partido de la Liberación Dominicana que parece que ha decidido correr la suerte que corra Danilo Medina. Ellos sabrán por qué lo hacen, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ayer se retiró el bloque de diputados del PLD, de la Cámara de Diputados, cuando se aprestaban a conocer de una manera bastante cuestionable el Código Penal. Bueno, eso sirvió en ese momento para que no se perpetrara algo que se viene cocinando sobre el Código Penal. Gustavo Sánchez, el vocero del PLD, dice que es una perversidad que se haga mención del expresidente Medina en un expediente. Bueno, es que sus hermanos están involucrados. Y él dice, bueno, nadie es responsable de la culpa de otro. El problema es que ellos, que no hacían negocios con el Estado, comenzaron a hacer negocios y muy grandes, y era prácticamente todo. Es decir, le vendían al Estado desde equipos de electricidad, equipos de hospitales, construcción de hospitales, era de todo que vendían al Estado dominicano que presidía su hermano. Eso está definido en el Código Penal. De manera que no sé realmente en qué se basa esa posición de que a Danilo no lo pueden mencionar. Y como dijimos antes, está mencionado 90 veces en ese expediente. Pero lo de ayer fue interesante, porque ¿qué era lo que se pretendía hacer en la Cámara de Diputados? Ya ellos lo sometieron a votación y no alcanzaron la cantidad de votos suficientes para hacer válida esa aprobación. Y ahora, dos diputados han descubierto, uno de ellos el hijo de Rogelio Genao, que se llama igual creo, descubrieron que lo que se votó fue el informe de la comisión, pero que no se ha votado el código. Hasta el mismo presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, dijo, cuando se cayó esa votación, que entendiendo que ya eso tenía que esperar a la próxima legislatura, que es en febrero, él dijo que ya estaba harto del Código Penal porque no se había podido pasar, porque se había caído. Y ahora dice que descubren que no se había caído nada y que lo van a discutir. Hay que señalar que esto no se trata ahora, en este momento, ni de las tres causales, ni del maltrato que se autorizaría a los niños, ni suavizar las penas para la violencia contra la mujer. No. El foco está en despenalizar los delitos de corrupción. No despenalizarlos, sino quitar la imprescriptibilidad. Hacerlos imperseguibles. Exacto, que no se puedan perseguir. Lo primero es que mienten diciendo que
ahora mismo los crímenes de corrupción contra el Estado prescriben. Que ahora mismo no es imprescriptible. Es una mentira. Es imprescriptible. Este país es miembro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que obliga a todos los países miembros, y el país se comprometió en ese sentido, a prohibir la prescripción. Obliga a perseguir la corrupción. A perseguir la corrupción. Y tenemos aquí en el país una ley que es del año 2015, que es la que modificó el Código Procesal Penal, sí, que establece la imprescriptibilidad de ciertos delitos, incluyendo aquellos que son de criminalidad organizada y las infracciones a las que el país se haya obligado mediante acuerdos internacionales a perseguir. Entonces, esas infracciones que estamos obligados a perseguir por acuerdos internacionales incluyen, precisamente por esa convención interamericana que usted menciona, las infracciones de corrupción. Entonces, por tanto, desde que se aprobó esa ley de 2015 que modifica el Código Procesal Penal y viendo la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo que tenemos como resultado es que ahora mismo la corrupción no prescribe. Por tanto, no es cierto que lo que plantean para el código, como algunos han querido decir e insinuar, es un aumento del plazo de prescriptibilidad o un mantenimiento de la situación actual, sino por el contrario, una eliminación de la imprescriptibilidad que habría estado establecida en la ley de 2015 y, por tanto, un retroceso en cuanto a ese sentido. Entonces, lo que están haciendo ahora es diciendo, nosotros sí vamos a poner la imprescriptibilidad, pero por 10 años o por 20 años, porque unos dicen que la pongan por 20 y otros que no, que por 10, porque 20 es mucho. Si aprueban eso, que parece ser el interés, más que todos los otros temas, vamos a suponer que aprueben que la corrupción prescriba a los 20 años. No se podría perseguir ningún crimen de corrupción que se haya cometido del 2002 hacia atrás, ¿verdad? Pero cada año van a ir cayendo los que se cometieron en el 2003, en el 2004, en el 2005, etc. Ahora, si la aprueban por 10 años, ¿saben ustedes lo que significa eso? Y quién sabe si eso tiene que ver con el retiro del PLD ayer. Oigan esto, si la aprueban por 20 años, la justicia no va a poder perseguir ninguno de los casos de sobornos de la Odebrecht. Por 10. Parece que es un traje a esa medida. ¿Usted quiere decir por 10, que ahora en el último dijo 20? Ah, correcto, sí, sí, gracias por estar atenta. Fíjate, ¿qué es lo que pasa? Que entonces si fuera por 10, se pueden perseguir entonces los crímenes desde el 2011. Sí. Los sobornos de Odebrecht comenzaron en el 2003, ¿verdad? En el gobierno PRD Hipólito Mejía, pero se extendieron hasta el 2016. Entonces, ¿cuáles se podrán perseguir los crímenes de corrupción, si es por 10 años, del gobierno de Danilo Medina? No solamente del gobierno, porque ahí están legisladores de todos los partidos, que son los que se quieren defender ahora. Viendo un ministerio público como el que tenemos por primera vez, actuando con esa responsabilidad, esa eficiencia, no quieren arriesgarse a una investigación de este ministerio público sobre los sobornos que se han pagado, y lo que quieren es poner que ya prescribieron. Eso es todo el chanchullo que se está preparando en la Cámara de Diputados. Entonces, no se podrían perseguir los pagos de los sobornos de Odebrecht en los gobiernos de Hipólito y de Leonel, pero sí se pudieran perseguir los de el gobierno de Danilo Medina. ¿Qué le parece esa gracia?
ahí sí tienen razón pero con de protestar los PLDistas. Pero con los días contados, en el sentido de que de cuando inició el gobierno de Danilo Medina, ahora en el 2022, estamos a las puertas del 2022, ya van 10 años. Quiere decir que cada día que pase hay un día menos de persecución posible. Sí. O sea, un día menos de gobierno de hace 10 años atrás, investigable, digamos. Exacto. Yo también quería decir que la prescriptibilidad en el sistema penal tiene una utilidad. El problema está en qué tipo de delitos y qué tipo de prescriptibilidad. Por ejemplo, cuando usted tiene todo el Estado a su favor para encubrir cierto tipo de delito, la prescriptibilidad no puede ser como si usted se robó un salami en un colmado. Tiene que ser una prescriptibilidad cuyo plazo sí va a ser, porque bien pudiese ser una imprescriptibilidad y que esa sea lógicamente la excepción. Ahora, si se va a hablar de una prescriptibilidad, no puede ser una prescriptibilidad que los años en los que usted detente el poder también le cuenten para prescribir el plazo de su propia persecución. O sea, y eso se ha hablado entre expertos en convenciones internacionales. Yo no creo que el Congreso es ajeno a que lo que propone no procede. En otras palabras, la jugada es, ya que puedo perder la libertad con esa ley, cambio la ley. Con ese Ministerio Público no tengo nada que intentar, ¿verdad? Bueno, pues cambio la ley. Y el Ministerio Público tiene que trabajar con la ley que hay. Pero la ley lo hacen varios de los que cogieron los sobornos de Odebrecht. ¿Dónde fue que se aprobaron los proyectos de Odebrecht? Por los cuales la Odebrecht pagó soborno. Y no olvidemos un detallito. Temístocles Montaz, expresidente interino y hoy vicepresidente del PLD, cuando estuvo detenido por ese expediente, muy fugazmente, ¿verdad? Cuando estuvo detenido en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, él mandó a publicar, pagó espacios en los periódicos y publicó que él recibió el dinero de contribución que le entregó Ángel Rondón para la campaña y que ese dinero era para el partido. Está publicado, lo publicó él. Es decir, ya en el expediente de Antipulpo está hablando el Ministerio Público de dinero de financiamiento de campaña para Danilo Medina. Y ahí están los detalles. Dice, por ejemplo, que hubo unos aportes de campaña que les exigían a los ingenieros contratistas. Y entonces interrogan a dos apellidos Gómez, hermanos, y ellos dicen claramente, sí, en la OISOE Pagán nos exigía que diéramos dinero para la campaña. Y le dieron 2 cheques de 25 millones de pesos cada uno, 50 millones. Y eso les aseguraba que iban a seguir recibiendo contratos de obras. Lo dice así, los interrogaron y ellos lo dijeron. Ok, es de eso que estamos hablando y de muchas cosas más. Entonces tú decir que es una perversidad mencionar a Danilo Medina, pero ¿y los hermanos de quién eran? Lucía Medina Sánchez dijo una vez, el presidente Danilo Medina, su hermano, es el hombre mejor informado del país. Ajá, y entonces su hermano Alexis le vendía de todo al Estado, ahora se establece que con precios muy sobrevaluados, con licitaciones irregulares, en fin, con todo lo que se está poniendo en las acusaciones. Entonces, él no lo sabía, ¿verdad? Pero, por ejemplo, antes de entregar el 16 de agosto, el 9 de agosto del 2020, le autorizaron un pago, yo no recuerdo exactamente la cifra, era como de 900 millones de pesos. 7 días antes de irse del gobierno. Entonces, el hombre mejor informado, que era presidente, no sabía de eso, ¿verdad? Y también no había por qué no creerle a Lucía Medina esa afirmación. Porque, claro. Porque una cosa es una persona hablando y que los demás noten en el proceder del Estado, sí, que bueno, eso palabrería.
No, pero él parecía estar bien informado. Por ejemplo, su gobierno sabía a quién Miriam Germán le regalaba un libro. Exactamente. Y sabía a qué hora se ponía los zapatos para salir. Pero, y en qué vehículo llegaba. Pero no se dio cuenta de que Temístocles Montá dijo que el dinero se lo entregó a Ángel Rondón a él y que era para el partido. De eso no se enteraron, porque era, lo sabían selectivamente, aparentemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que se libran cheques de cifras milmillonarias y entonces el presidente no sabía. Y no sabía lo que pasaba en EDESTE, ni en FOMPER. Y todos, ahora involucraron a otra hermana que era subdirectora, era subadministradora del Banco de Reservas. Entonces, lo demasiado hasta Dios lo ve. Yo también quería mencionar, y yo creo que quisiera entender lo que diré a continuación como un acto de responsabilidad, que yo en el ejercicio de este oficio siempre trato de identificar los asuntos que tienen que ver con derechos humanos y con la institucionalidad y todo eso, en el devenir y en el proceder del Congreso Nacional. Y cuando llegó el proyecto de Código Penal a las cámaras y fue transformándose, yo prestaba mucha atención en lo que iba a pasar con las mujeres, qué iba a pasar con la mujer violada, qué iba a pasar con la niña violada, qué iba a pasar con la mujer que tiene que elegir entre la cárcel o la muerte, porque tiene un embarazo que le arriesga la vida. Y yo pensaba con ese Código Penal, qué barbaridad que se va a aprobar una cosa así, poner a una mujer a elegir entre la cárcel y la muerte. Y enfoqué mucho esfuerzo en denunciar y en presentar que eso era un atropello a los derechos humanos que no debía ser en el 2021. Se desvió la atención con ese tipo de cosas. Y yo debo reconocer que mi atención, la mía, fue desviada en el sentido de que yo pensé que eso era lo único o lo principal que había que hacer para tener un código penal justo, lo único que había que denunciar, lo único que había, y en realidad se hizo una vuelta, se distrajo la atención de una manera tal, como si ese era el único atropello a derechos humanos y a la institucionalidad que tenía ese código, y no lo era, no lo era. Sí. Incluyó la legalización del abuso doméstico contra niños y niñas, legalizando, por ejemplo, este es un país donde yo no sé si la gente sabe, mírame en grifo, que hay niños y niñas que no se cuentan con las dos manos, es decir, son muchos, que les queman las extremidades porque le ponen la mano a un adorno o a una cosa de la casa. Sí. El CONANI y el Gabinete de la Niñez tiene casos de abusos físicos contra niños y niñas en el seno del hogar que son impresentables. Y en este país, con esa realidad, ese Código Penal dice que la violencia contra los niños es legal si constituye disciplina bien aplicada, sin definir qué es disciplina bien aplicada. Exacto. O sea, una carta en blanco a la impunidad contra el abuso contra niños y niñas. Y tiene esto de la prescripción y tiene un sinnúmero de otros temas. Tiene, por ejemplo, una reducción de la pena si el violador está casado con la víctima. En este país, donde el matrimonio infantil se prohibió hace solo meses, donde hay matrimonios que se originaron del matrimonio infantil que fue legal por décadas, que hay gente que tiene una relación de abuso desde que la mujer era niña o con una adolescente todavía de 19 años o lo que fuese, y si la viola, lleva menos años porque se casó con ella. O sea, es un código penal, sinceramente, que no defiende a las víctimas, ni los niños, ni las niñas. En materia de violencia doméstica lo que hay es terrible, ni tampoco resuelve los grandes problemas que tenemos en cuanto a corrupción. Pero la verdad es que se desvió la atención y se radicalizó a la gente, los que están de acuerdo con darle golpe a los hijos y los que están en desacuerdo con eso. Se radicalizó a la gente. Nos dividieron. En esas cosas. Sí. Y lo que estaban era buscando la manera de escapar de cualquier investigación que se pueda hacer a las obras de Odebrecht, porque ahí no son exactamente los mismos legisladores que aprobaron los sobornos, pero hay muchos que están ahí y que estaban antes. Entonces no quieren. Y toda la intención es
poner la prescripción de los delitos de corrupción para que no los puedan juzgar por los contratos de Odebrecht. Ese es el tema. Y a eso es que tenemos que estar atentos. Entonces, por eso yo creo que si eso se llega a perpetrar, se van a reunir el 4 de enero para eso. Si se llega a perpetrar, hay 3 respuestas que hay que dar. La primera la debe dar el Poder Ejecutivo. El presidente debería devolver eso al Congreso, es decir, no promulgarlo, si lo aprueban. Número 2, el Tribunal Constitucional debería estudiar eso para determinar su constitucionalidad o su inconstitucionalidad. Fácilmente eso se puede declarar inconstitucional si lo hace. Pero la tercera respuesta, que es la más importante, debe darla a la sociedad civil y la población, que es ir a los votos de los legisladores, establecer quién votó a favor de eso, de que prescriba la corrupción para que no los puedan someter, y publicar y hacer una campaña desde ahora hasta las elecciones, diciéndole a los votantes de cada demarcación, de cada provincia, su senador fulano de tal, sus diputados mengano y sutano, votaron a favor de que se eliminara el castigo a la corrupción, para que usted sepa por quién es que va a votar. Me parece que esas son las 3 respuestas que se pueden dar. Y saber que se jugó a dividirnos en los temas en los que estamos unidos. Se jugó a dividirnos en base a si pela a los muchachos o no pela a los muchachos, 3 causales o no 3 causales, cuando en el fondo el tema de una justicia viable en este país es algo que no nos divide, pero jugando a dividirnos, entonces pasaban un código, que lo sepa la ciudadanía para que procedamos en ese sentido. Bueno, y pero ahora... además pregúntese, ¿cuál es el interés que puede tener un legislador en hacer una ley para que la corrupción prescriba, para que no se pueda perseguir? Es decir, una persona que no ha robado nunca y que no ha hecho nada, ¿por qué quiere que prescriban los delitos de corrupción? ¿Cuál es su interés? Es decir, esto está claro. A esto no hay que darle muchas vueltas. Eso es lo que se está intentando hacer, para que lo sepa todo el mundo. Y sí, desviaron la atención de mucha gente cayó en el gancho, los conservadores, los progresistas, y todos nos hemos prestado sin darnos cuenta a un juego que buscaba otra cosa. Esa es la realidad. Bueno, y ahora sí tenemos con nosotros a Juan Salas, director ejecutivo de la Defensa Civil, y con él queremos conversar acerca del operativo con motivo de la Navidad. Muchas gracias, señor Salas, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Muchas gracias a ustedes y a través de ustedes al pueblo dominicano, quien toda la mañana le sigue a través de este interesante programa. Decirle que para Defensa Civil es interesantísimo estar acá un día soleado, que no tenemos amenaza de ningún fenómeno hidrometeorológico, por tanto seremos noticia hoy hablando de temas interesantes como el operativo que Defensa Civil está preparando en este momento con las diferentes instituciones de socorro, que en esta época regularmente hacemos acciones preventivas. Bueno, informarle que... Sí, adelante. Sí, que Defensa Civil para este año ha innovado un concepto diferente, porque el tema de la pandemia nos obliga a nosotros a ser creativos en la prevención. En ese sentido, Defensa Civil en el día de hoy va a iniciar en el aeropuerto de las Américas, en plazas comerciales, en la parada del metro, lo que es una acción preventiva, pero en este momento le estamos incorporando un tema importante, que es la alegría. Uno de nuestros voluntarios, Randy Aybar, quien fue participante de Voz Dominicana, ha creado una canción, y con esta canción nosotros vamos a llevarle los mensajes preventivos para que los miles de dominicanos y ciudadanos que nos van a visitar puedan hacerlo, pero que no olviden elementos como el uso de la mascarilla, vacunarse si no lo han hecho, porque esta pandemia nos ha robado la alegría a muchos dominicanos, quienes hemos visto perder seres queridos, y Defensa Civil esta vez va a estar en la calle, en las plazas comerciales, de manera preventiva, no simplemente buscando reducir la tasa, los altos niveles de accidentes, sino más bien procurando que el tema de la pandemia no sea una tragedia en esta Navidad. Mira, hablando de tasa, pero con Z, recibe este cafecito ahora y
vamos a ver y a escuchar la canción. La tenemos, ¿verdad? Sí, creo que producción, ahí está. Vamos a ponerla ahora mismo. Navidad, Navidad, ahí viene Navidad. La defensa civil al día vamos a trabajar. Navidad, Navidad, ahí viene Navidad. Con nuestros voluntarios te vamos a cuidar. Ahí viene la Navidad, tiempo para festejar. En familia, Nochebuena y carne lechona asada. No te dejes seducir, los excesos van de más. Si no tomas conduciendo más seguro llegarás. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Si escuchas la sirena, el paso debe ceder. Cascabel, cascabel, lindo cascabel. Si escuchas la sirena, el paso debe ceder. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un tiempo de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Es un tiempo de alegría y felicidad. Yo quiero que comprendas que te vamos a cuidar, pero de tu compromiso vamos a necesitar. Esto es muy sencillo y tan fácil de explicar. Cuando estés manejando, no uses el celular. Navidad, Navidad, ahí viene Navidad. Si tú no tienes tu vacuna, tú no estás de nada. Navidad, Navidad, ahí viene Navidad. Si tú no tienes tu vacuna, tú no estás de nada. Que el espíritu navideño no se convierta en tragedia. Son los deseos de la Defensa Civil de la República Dominicana. Excelente. El cantante se llama Randy Aybar y es voluntario de la Defensa Civil desde que tenía 13 años de edad. ¡Qué bien! Sí, qué bien. Está muy buena la... Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, don Uchi, porque a través de las redes, el señor Héctor Radamés nos escribe: se supone que la ley no es retroactiva y la prescripción que se apruebe en el nuevo código es para infracciones cometidas de ahí en adelante. El problema está, es una buena observación la que hace, Sí. porque en efecto, en principio, la ley no es retroactiva, es decir, no gobierna hacia el pasado, no regula el pasado, sino que regula el porvenir. No obstante, la Constitución de la República establece una excepción, que es cuando la nueva ley beneficia a quien se encuentre subyúdice, es decir, sometido a la justicia, o reo, es decir, condenado o preso. Por tanto, si se somete a la justicia a una persona por un acto de corrupción, la ley que le aplicaría sería la que más le favorecería, independientemente del momento de su aplicación, de su entrada en vigencia. Eso queda muy claro. Y qué bueno que hizo la observación, que tienes razón en hacerla, pero realmente hay una excepción. Si la ley beneficia al subyúdice, entonces no se le aplica. Eso es precioso para lo que metieron la mano. Precioso. Bueno, y ya sí, retornando con nuestra entrevista, perdón el paréntesis, señor Salas, Sí. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones, digamos, de la Defensa Civil para evitar, como dice la canción, que las festividades resulten en tragedias? Sí, bueno, señalar que la apertura que está disfrutando el país en este momento, ¿verdad?, donde esperamos que miles de ciudadanos dominicanos visiten nuestro país y que en esta apertura se hace necesario mantener la prevención, por lo que Defensa Civil estará entregando mascarillas, estará en la plaza comercial animando a los ciudadanos a que quien no lo ha hecho se vacune, y decirle que Defensa Civil justamente a esta labor titánica que el nuevo gobierno enfrentó con la pandemia, Defensa Civil le ha reportado a esta jornada más de 700.000 vacunas que sus voluntarios en diferentes modalidades han estado aportando a esta gran labor en la que los voluntarios de Defensa Civil también sumaron su cuota de sacrificio. Sí, estamos llamando obviamente a que reducir velocidad, a mantener prevención, distanciamiento entre un vehículo y otro, a que no usemos el celular mientras conducimos, porque las estadísticas establecen que la distracción es un elemento que ha provocado muchos accidentes. Nosotros le vamos a prestar interés o atención a tramos como el de la carretera de Samaná, como se le llama, por la gran alta tasa de accidentes que tiene. Ahí vamos a reforzar nosotros el operativo en ese tramo que nos conduce a Samaná. Vamos a estar en la plaza comercial animando, porque es un asunto de conciencia. Ha de entenderse que la movilidad que se va a producir de Santo Domingo hacia diferentes puntos del país va a provocar entonces una mayor circulación
en consecuencia se hace necesario esa prevención. En ese sentido, Defensa Civil va a aportarle a este gran operativo, integrado por las diferentes instituciones del gobierno, 22 en total, que componemos el COE. Entonces, en lo que Defensa Civil va a colocar en 355 puntos, esto implica jóvenes, adultos, que vamos a estar animando a las personas a reducir la velocidad, a tomarlo suave. Un fenómeno importante es, por ejemplo, en ese primer tramo, segundo tramo de la autopista de Samaná, se produce entaponamiento. ¿Y qué pasa psicológicamente? Que el ciudadano, una vez se libera de pagar el peaje, sale disparado para ganar esos minutos que le tomó en ese entaponamiento que se produce. Ahí vamos entonces a reforzar una mayor vigilancia, una mayor prevención, animando a que los ciudadanos en este sentido puedan comportarse de una manera más adecuada. Defensa Civil, reiterar que va a estar en los puntos acostumbrados, pero esta vez vamos a estar en las plazas comerciales, vamos a estar en la parada del metro, iniciamos hoy, animando a los ciudadanos a mantener la distancia, a seguirse vacunando y sobre todo a manejar con cuidado. Bueno, muchas gracias. ¿Sí? No sé Sí, si señor. Uchi tiene otra pregunta. Sí, una final. A mí siempre me llama la atención que, y es un signo positivo y esperanzador, que haya tantas personas, que son sobre todo jóvenes, que sacrifican su Navidad, su Semana Santa, en fin, para contribuir a la seguridad de los demás. Esos son los voluntarios. ¿Cuántos voluntarios están participando en este operativo de ahora? Sí, informaba que nosotros en los 355 puntos vamos a tener un total de 9.355 personas, de ellos alrededor de 8.913 son voluntarios. Voluntarios, como establecía, paramédicos, que vamos a estar con 9 ambulancias, con varios centros prehospitalarios, justamente en Santo Domingo Este vamos a instalar el primero, en la carretera norte vamos a instalar en kilómetro 83 y medio, porque son puntos donde con frecuencia se producen situaciones y que permite entonces tener la primera atención que es necesaria. Es importante destacar ese elemento. Defensa Civil es una institución de carácter, digamos que humanitario. Su principal vocación son de ciudadanos que han decidido sacrificarse, aportar a que la vida de los demás pueda, en este caso, transcurrir sin peligro o reduciendo los peligros. Siempre hemos admirado y siempre hemos respetado, decía el padre Nelson Craft, en la misa que celebramos a propósito de los 55 años de la creación de la Defensa Civil, que era admirable ver cómo jóvenes dejaban a sus novias en estas épocas para ir a acompañar, para ir a apoyar a los ciudadanos, o adultos cuando tenemos situaciones de emergencia, una tormenta, abandonan su familia. En este caso estaremos todo el personal administrativo en las calles a partir de mañana, y entonces mientras los ciudadanos normales están en su casa, esos voluntarios están en la calle, y este es un elemento que hay que destacar, esa labor de voluntarios, sí, que históricamente siempre ha estado cuando la sociedad necesita. Con el tema de la pandemia fue titánico ver cómo nuestros voluntarios salían a la calle a desinfectar, a vacunar, a animar a la persona a ponerse la mascarilla, por lo que sí, Uchi, es importante destacar esta labor porque es la esencia de Defensa Civil. Mientras muchos estamos disfrutando, vacacionando, aprovechando esos días de asueto, 8.900 y pico de jóvenes dominicanos están sacrificando ese asueto, están sacrificando la oportunidad de divertirse para servir a los demás. Eso es muy, pero muy esperanzador y muy motivador. Gracias, entonces, a nuestro invitado, y vamos a hacer la pausa. Gracias a Juan Salas, vamos a hacer la pausa y seguimos tratando los temas de actualidad. 21 y 28 de diciembre, el día te regala un programa especial. La Primacía Universal de Santo Domingo, el Sermón de Adviento. Ese cura se ha vuelto loco. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? Historiadores españoles y dominicanos analizan la lucha de Pedro de Córdoba, Antón de Montesinos, Bartolomé de las Casas. Detalles del Sermón de Adviento del 21 y del 28 de diciembre de 1511. Probablemente sea la homilía
que más ha influido en la historia de la humanidad después de la de Jesucristo en la Última Cena, o sea, porque realmente tuvo una repercusión importante y sentó las bases, o dio comienzo, al inicio de una defensa de los derechos de esa población indígena, que en muchos casos no llegó a la práctica, a ponerse en práctica por diversas circunstancias, por diversos intereses económicos, pero digamos que lo que dejó a nivel teórico las leyes de Indias en defensa de la población desfavorecida fue realmente muy notable. Por tanto, el Sermón de Montesinos fue un hito en la historia de la defensa de los derechos humanos. Bienvenido. Ve con Dios. Canonizados o no, al menos para mí a quien le habla, son santos.